quiero compartir con ustedes un tema, unos textos. Quiero leer unos textos. Me es necesario leer varios pasajes, no muchos, bueno, según como uno. Iré a 3 textos, pero uno quizás es más prolongado que el otro, porque necesito poner el fundamento, la base sobre la cual luego quiero construir en base a la palabra de Dios. Y para ello quiero pedirles que puedan acompañarme, primeramente, al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Un texto bastante conocido para algunos, quizás no tanto para otros. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego, 2 de Corintios 12:9, en donde el Señor le dice a Pablo, el apóstol, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y un último texto, hermanos, que quizás aquí sí les voy a pedir que puedan acompañarme, es a Génesis capítulo 22. Génesis 22, ese texto, esa historia magistral que se registra en la Biblia, como lo es la prueba de Abraham, cuando tuvo que casi ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Han encontrado Génesis 22? Si lo tenemos aquí en la pantalla. Y leemos la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas. ¿Quieres saber después de cuáles cosas? Lea el capítulo 21, el 20 y el 19 y para atrás. Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Sé que fue un poco extensa la lectura, pero créanme que es necesario y vale la pena para fundamentar y cimentar todo lo que hablaremos de aquí en más. Quiero de estos 3 textos, o en esta mañana, compartir con ustedes tres cosas. Primero, el aspecto histórico del relato que acabamos de leer. Luego, un cumplimiento profético, lo que simbolizó, lo que representó lo que acabamos de leer. Y luego el aspecto práctico o la aplicación para nosotros hoy, del también lo que acabamos de leer. Entonces, lo primero que quiero detenerme, hermanos, es en lo que pasó, en la historia, en el aspecto histórico, en lo que significó la prueba de Abraham, cuando Dios le dijo en el verso 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
En el caminar con Dios, Abraham tuvo muchas pruebas, muchos desafíos, pero ninguno se compara o se comparó a este que se relata en el Génesis capítulo 22. Él fue desafiado a dejar una tierra para ir a otra que no conocía y emprendió el viaje. Fue desafiado a creer que podría tener una descendencia como las estrellas del cielo cuando no tenía hijos. Y todo eso se fue cumpliendo, todo eso se fue desarrollando. Dios fue mostrando su fidelidad. Pero cuando Dios le ordena a Abraham que el hijo de la promesa, porque se supone que esa descendencia tan grande, que sería incontable como las estrellas que están en el firmamento, vendrían por Isaac, por ese hijo. Cuando Dios le dice a Abraham que vaya a un monte y lo ofrezca en sacrificio, no entendía Abraham. Nosotros hoy tenemos el diario del lunes, tenemos toda la Biblia, toda la revelación, entendemos que fue una prueba, entendemos que fue un proceso, entendemos que fue algo ineludible por lo cual Abraham tenía que pasar. Pero si nos ponemos en el lugar de Abraham, Abraham no entendía, no comprendía lo que Dios le estaba pidiendo, pero tenía fe. Porque él le dijo a los sirvientes: quédense acá, esperen con el asno pronto, porque yo voy a ir con mi hijo, adoraremos. Y no dijo, y volveré, dijo, volveremos. Dijo, el Señor algo querrá hacer, pero yo volveré con mi hijo, porque Él es el hijo de la promesa. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué Dios le ordenó a Abraham esta prueba, o lo hizo pasar por esta prueba tan grande? Al saber cómo termina la historia, al saber cómo culmina este incidente y sobre todo al tener toda la revelación que significa la palabra de Dios, podemos entender el propósito de Dios desde estas distintas ópticas. Entendemos en primer lugar que la orden de dar a su hijo un sacrificio fue una prueba de fe. Fue la prueba de fe más grande. Y de hecho, hermanos, cada vez que nosotros, el Señor nos pide algo, en cierto sentido está probando nuestra fe. Es un desafío. Pero fue la prueba de la fe para confirmar a Abraham. ¿Por qué para confirmar a Abraham? Porque él es llamado el padre de la fe. Era necesario que existiera un Abraham que cruzara por esta prueba, por esta dificultad, por esta angustia, que quedara registro para nosotros hoy tomar ánimo e inspirarnos en su vida, en su relato, para nuestro propio caminar por fe. Siempre tiene que haber alguien que pague el precio. Siempre tiene que haber un antecesor sobre el cual inspira a las generaciones venideras. Abraham, el padre de la fe, necesitaba ser confirmado en la fe. No podía ser el padre de la fe teórica. Él tenía que ser el padre de la fe real. Por lo tanto, esta prueba fue la más alta en la cual toda su fe fue puesta a prueba y fue confirmado. Recibió el título, el honor de ser llamado el padre de la fe. Tanto para las tres más grandes religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, reconocen a Abraham como una de las figuras fundamentales o más importantes de su fe. Pero también vemos allí un ejemplo de obediencia perfecta. Porque dice que Abraham no lo postergó, no lo dilató, sino que se levantó de mañana, muy de mañana, preparó lo que tenía que hacer y fue e hizo lo que tenía que hacer. Pero también esta prueba de fe, o esta prueba, nos revela que también el Señor quería revelarse a Abraham con un nuevo nombre: el Dios que provee. Porque cuando el hijo le dice: papi, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? En el original dice Jehová Jireh, Jehová proveerá. Abraham a partir de aquí comenzó a conocer a Dios como el Dios que provee. Pero también un aspecto más importante, esta prueba fue para traer una corrección teológica a Abraham. ¿Cómo una corrección teológica? Abraham venía de Ur de los Caldeos, plena Babilonia, plena zona de los caldeos, los sumerios. Allí estaban acostumbrados. Dice la Biblia que antes Abraham de encontrarse con Dios y convertirse, él y su familia ofrecía adoración a los ídolos y a los dioses de Babilonia. Y en Babilonia era muy común ofrecer hijos en sacrificio, ofrecer sacrificios humanos. Al Dios hacerle pasar por esta prueba y detener el sacrificio, le estaba diciendo: Abraham, esto es una prueba, pero yo quiero desmarcarme de todo lo que vos creés o todo lo que te enseñaron acerca de esos dioses. Yo soy un Dios diferente.
Yo no te pido lo que te piden otros dioses. A mí se me adora de otra manera y no voy a pedir sacrificios humanos. De hecho, en la Biblia, en Deuteronomio y de ahí en adelante, está prohibido el sacrificio de humanos. Está el sustituto, que son los animales, en todo lo que es el ritual del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros somos desafiados en pasos de fe, en pruebas, en cosas que Dios nos pide, en desafíos, pensemos en esta misma perspectiva. En primer lugar, es una prueba para nuestra fe, la cual es más valiosa que el oro, pero se purifica con fuego. ¿Tú tenés fe? ¿Yo tengo fe? Bueno, nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Para qué? Para confirmar. ¿Qué quiere confirmar Dios? Que lo que el Señor nos ha dicho está depositado en las manos correctas, por decirlo de alguna manera. Quiere confirmar el llamado que nos dio, necesita purificarnos, pasarnos por el tamiz de la prueba, para confirmar su palabra, para decir, bien, mi hijo está pronto, mi hija está preparada, mi hija puede recibir este encargo. O ya estás listo para la encomienda, para el llamado, para lo que sea, para confirmar. Pero también cada prueba que tú y yo tenemos es una oportunidad de demostrar y perfeccionarnos en un área, la obediencia. Para poder llegar a ese punto de una obediencia perfecta, de no demorarnos, decir, Señor, sí, escucho tu voz. Se habló este fin de semana, desde el jueves hasta ayer inclusive, del Espíritu Santo, de la sensibilidad a su voz. La obediencia activa o agiliza nuestra obediencia. Cada vez que somos sensibles a la voz del Señor, al Espíritu Santo y respondemos, nuestra obediencia se va perfeccionando. Pero también Dios, cuando permite pruebas en nuestra vida, es para revelarse de una manera diferente, para que conozcamos un nuevo aspecto de Él. Y aún más, cada vez que el Señor permite algo en nuestras vidas, es para traer corrección también. Muchas veces para mostrarnos que todo lo que pensábamos, los conceptos que teníamos, o la manera en que pensábamos que Dios iba a resolver el asunto, o de la cual íbamos a salir de esa prueba, el Señor nos dice, mira, no eres tan así como vos pensás. Aún hay que seguir apretando las clavijas para que esta guitarra suene bien. Aún está un poco desviada tu mirada. Yo tengo que corregirte. Yo no soy la mentira más grande y dispersa por todo el universo y el mundo. Y todo el universo es, yo creo a Dios a mi manera. El Señor dice, no es a tu manera. Yo necesito corregirte y es que entiendas que es a mi manera. Es como yo me rebelé. Y por lo tanto, cada prueba que el Señor permite es para ir encauzando, alineando nuestros pasos a su voluntad, a su manera. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, esta historia que acabamos de leer tiene o apunta o señalaba proféticamente hacia algo más grande. 2000 años después, esto fue una sombra, fue un símbolo, fue un prototipo, un tipo de algo, un sacrificio mayor que iba a venir 2000 años después. No es 100 años después, no es medio siglo, son 2 milenios después. Esta ilustración, esta prefiguración se cumplió. El cumplimiento profético fue en la cruz del Calvario, porque el sacrificio de Isaac fue una poderosa prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que hoy celebramos, lo que hoy conmemoramos o lo que hoy recordamos, la historia de Abraham anticipa la enseñanza más grande del Nuevo Testamento, que es la de la expiación y la del sacrificio en la cruz. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así como Isaac encontró un sustituto, porque Jehová Jireh, porque Dios proveerá, porque Dios proveyó. De igual manera, mis hermanos, lo que nosotros no podíamos hacer, Dios proveyó el sacrificio perfecto en la cruz, en Cristo. Él fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo. Y mira, te voy a dar algunas revelaciones o algunos detalles de lo que nos dice la Biblia del paralelismo entre Isaac y Jesús, para que nos quede más claro, más gráfico. Miren lo que dice la Biblia respecto a Isaac. Dios le dijo a Abraham, toma ahora a Isaac, tu único hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Él es el único hijo de Dios en naturaleza, en esencia, que comparte con el Padre. Nosotros somos hijos por adopción. Somos hijos porque Dios nos ha
redimido, nos ha adoptado, podríamos decir. Pero Cristo es el único, el unigénito Hijo del Padre. Todo lo demás son seres creados, ángeles, seres humanos, todo es creado. El unigénito que estaba con el Padre en la eternidad, Jesucristo. Dice la Biblia que el Padre lo envió por nosotros. Segundo, dice, Isaac llevó la leña, él mismo cargó la leña en sus hombros. La Biblia me dice en Juan 19 que Jesús, él mismo cargó su propia cruz. Y fue el lugar donde iba a ser crucificado, el lugar de la calavera. No solo eso, Isaac iba a ser sacrificado en el monte o en la tierra de Moriah. Y Jesús fue crucificado en la ciudad de Jerusalén, extramuros, pero en la ciudad de Jerusalén. Y uno dirá, pero acá ¿dónde está el paralelismo? Les puedo mostrar una imagen topográfica, una recreación de lo que es la tierra de Moriah. Eso es satelitalmente una recreación, un mapa de lo que es la tierra de Moriah. Vemos ahí las zonas más oscuras son elevaciones, son montes, son cerros, son elevaciones. Sobre la tierra de Moriah, necesitaría que alguien me leyera, bueno, no tengo el texto, pero sobre la tierra de Moriah, no sé si logran ver ahí. Acá, no logran ver, pero acá está la ciudad de David. ¿Saben cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Cuando su hijo Salomón, que es el que construye el muro, construye el templo, él amplía la ciudad. Son estos puntos que ven acá, más largos. ¿Y qué es lo que levanta o qué es lo que edifica Salomón en tierra de Moriah? El templo. Luego en la época de Cristo la ciudad, por supuesto que crece hasta estos muros. Aquí, en esta zona, Jesús fue enjuiciado, Jesús fue sentenciado y extramuros, en la misma tierra de Moriah, Jesucristo fue crucificado, en otro de los montes de ahí. Pero en el mismo lugar. ¿Por qué piensan que árabes y judíos están tanto en disputa? Porque se están peleando por ese lugar. Por el lugar por el monte donde iba a ser sacrificado Isaac. Donde hoy usted ve el domo de la roca, la cúpula esa mezquita que tiene una cúpula de oro que brilla, radiante. Ese es el lugar exacto donde estaba construido el templo de Salomón. Por eso hay conflicto entre judíos y musulmanes, por ese lugar, porque es un lugar sagrado, porque es el mismo monte. Pero extramuros, en la misma tierra de Moriah, en el mismo lugar, 2000 años después, Jesucristo fue ofrecido en sacrificio. Un par de paralelismo más. Isaac se sometió voluntariamente a su padre y Jesús le dijo en la oración de Mateo 26, no sea como yo quiero, sino como tú. Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús caminar, fue el que señaló y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la pregunta que hizo Isaac, ¿dónde está el cordero? 2000 años después, Juan respondió, he aquí el cordero de Dios. Figuradamente, dice Hebreos, en un sentido figurado, como que Isaac volvió a vivir. Y la Biblia dice en 1 Corintios que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cada relato de Abraham e Isaac señalaba proféticamente hacia el sacrificio perfecto que vendría. Jesucristo, el Cordero de Dios, provisto por el Padre, porque en el monte de Dios será provisto. Mi hermano, entender esto es tremendo. Entender que en la cruz del Calvario, en ese monte de Moriah, para Isaac fue provisto un cordero que lo sustituyó. En la cruz del Calvario fue provisto el Cordero de Dios que nos sustituyó a nosotros. Y que en Él fue provisto todo. Cuando andes buscando validación, cuando andes buscando perdón, cuando andes buscando amor, cuando andes buscando salvación, cuando estés buscando propósito, mira el monte de Dios por la fe, mira la cruz, ahí fue provisto todo lo que necesitas. Cuando precises salvación, cuando precises consuelo, dice la Biblia, el que no escatimó su único hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la cruz del Calvario y en Cristo fue provisto todo lo que necesitamos para vivir plena y felizmente, para tener una vida y vida en abundancia. Todo fue provisto. Todo lo que necesitas se encuentra en una persona, Jesucristo.
Y mientras no lo entendamos, vamos a andar buscando de aquí para allá, subiendo a distintos montes, buscando en distintos lugares, aquello que nos sustituya, que nos dé placer, y vamos a rebotar, vamos a chocar contra la pared, porque en Cristo fue provisto todo: salvación, vida eterna, paz, sanidad, propósito, relaciones, todo. Cuando te sientas de poco valor, poco amado, poco perdonado, mirá el monte de Dios, mirá la cruz, mirá lo que hizo el Hijo de Dios por ti y por mí. Mirémoslo a Él, y mirándolo a Él, todas las demás voces se van a callar. Mirándolo a Él y lo que Él padeció, todas las demás angustias van a parecer poca cosa. Mirándolo a Él, vamos a cobrar ánimo y fuerza para seguir adelante. Por algo dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús. Cada vez que nosotros comenzamos a mendigar cosas de esta vida y de este mundo, es porque de alguna manera hemos quitado nuestros ojos de Jesús y nos hemos olvidado del sacrificio tan grande que fue entregado en la cruz por nosotros. Ahora, y esto me lleva al punto 3 y al último. En el monte de Dios y en Cristo fue provisto todo. ¿Estamos de acuerdo? Y algo más de lo que incluye el todo. Fue provisto al mundo algo muy importante, una bendición provista desde la cruz del Calvario para el mundo entero. ¿Saben cómo se llama esa bendición? Se llama la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo que el Señor legó a este mundo, dejó en este mundo para ser luz y sal de la tierra. La iglesia es la bendición más grande que tiene este mundo hoy. Porque el día que la iglesia sea quitada, la maldad arrasará, no tendrá freno. La maldad y los desastres y las catástrofes inundarán y barrerán con todo lo que existe. La iglesia hoy por hoy fue provista por Dios como luz para guiar a los que están en tinieblas y en oscuridad, y como sal para prevenir la putrefacción, la corrupción de la sociedad y de la moral. Es una bendición que la iglesia esté sobre la tierra. Y la iglesia está conformada por ti y por mí, por nosotros. Por lo tanto, hilando un poco más fino, algo más que fue provisto en Cristo y como parte de la iglesia, sos vos. Soy yo. Fuimos provistos y enviados por Dios para bendecir a alguien. Que tú te conviertas y recibas a Cristo es la provisión para la salvación de tu familia. Que tú hayas conocido al Señor. Tú sos la provisión de Dios para tus compañeros de trabajo. Tú y yo somos la provisión de Dios. No somos los salvadores del mundo, claro que no. Tampoco tenemos que medir el alcance de esta verdad. Pero somos los enviados y la provisión de Dios para todo lugar que pise la planta de nuestros pies. Y esto me lleva al tercer punto. La aplicación para nosotros. La ofrenda viva. Ahora vamos a entender un poquito más Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como Cristo fue la ofrenda perfecta provista por el Padre, nosotros también somos llamados a hacer ofrendas vivas para Dios. En su plan divino, cada creyente es una provisión para otros, una bendición enviada para cambiar vidas, para afectar eternidades y para cumplir propósitos divinos. Pero, ¿qué ocurre? A diferencia de Cristo, que fue el Cordero de Dios, nosotros muchas veces nos parecemos más al carnero de Génesis 22. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un carnero y un cordero? Son parte de las etapas de la oveja. El cordero es la oveja a más tardar de un año. Una bebé, un cachorro, no sé, como un cordero. Pero el carnero es la oveja adulta, pero es parte de la misma familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios nos dice que seamos o que presentemos nuestra vida como ofrenda, como sacrificio vivo? Porque Dios nos ha puesto como ofrendas
Nos ha puesto como para bendecir a otros. Pero a diferencia del Cordero de Dios, que fue a la cruz sin abrir su boca, que fue a la cruz tomando la voluntad del Padre como algo ineludible que tenía que cumplir, muchas veces nosotros somos rebeldes a la voluntad de Dios. Somos obstinados. Somos cabezas duras. Nos resistimos. No queremos obedecer. No queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos rebelamos, pataleamos, queremos forzar las cosas, no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, no somos humildes, no somos agradecidos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor tiene que hacer el mismo trato que hizo con el carnero de Génesis 22. Dice la Biblia: y he aquí Abraham miró a sus espaldas y un carnero trabado en el zarzal, y un carnero enredados por los cuernos en un zarzal. Un zarzal, hermanos, y aquí hay 3 símbolos muy poderosos. Primeramente, lo que significa el zarzal. ¿Sabes lo que es un zarzal? Es donde hay muchas zarzas. La zarza es un arbusto muy común en todo el mundo, particularmente aquí en Medio Oriente. La zarza es un arbusto que alcanza 1 metro, hasta 3 metros puede alcanzar, pero no deja de ser un arbusto. No es un árbol robusto, prominente, no tiene valor. El único valor que tiene es para usarlo para el fuego, para calentar, para prender. Es como la madera de pino para nosotros acá que abunda tanto. Es un arbusto. Pero así, siendo tan pequeño, tan insignificante y de tan poco valor, tiene el símbolo y el propósito de la debilidad y la humillación. Ahora te voy a explicar todo. Los cuernos en la Biblia tienen un significado también. Los cuernos, cuando uno lee y ve, bueno, va a aparecer mucho en la Biblia el simbolismo de los cuernos, y en Apocalipsis va a aparecer mucho, porque los cuernos representan fuerza, poder, autoridad y defensa. Representan nuestro yo, representan el ego. La zarza representa un arbusto común, sin valor, símbolo de debilidad. Y el enredo, cuando el carnero estaba enredado, el enredo es el estado de inmovilidad forzada. Muestra cómo Dios permite circunstancias difíciles que nos traban hasta que dejamos de forcejear y nos rendimos a su voluntad y tiempo perfecto. Hermano, cuando nosotros somos rebeldes, obstinados, el Señor dice: ah, sí, ¿te gusta ser así? Está bien, yo voy a dejar que te enredes en el zarzal. Te voy a dejar que te enredes en tus asuntos. Te voy a dejar que te enredes en esto que yo no te mandé y que te metiste por causa de la desobediencia. Porque yo quiero hacer algo perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros muchas veces nos resistimos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Deja que nos enredemos en el zarzal, que forcejeemos, que cabeceemos, que nos demos una y otra vez contra lo mismo. Y el Señor dice: ¿puedo acercarme ahora? No, todavía quiero hacerlo a mi manera. Y no nos damos cuenta que estamos enredados. El Señor lo permite muchas veces. ¿Para qué? Para hacernos cansar, para debilitarnos, para fatigarnos. Entonces nos dice: ah, sí, ¿te gusta hacerlo a tu manera? Hacelo. Acá voy a estar esperando. Y el Señor, y muchas veces nosotros forcejeamos y estamos años y años y años rodeando el mismo desierto, peleando con lo mismo. ¿Por qué? Porque somos obstinados y tenemos los cuernos enredados. Tenemos nuestra fortaleza, nuestro yo, nuestra autosuficiencia. ¿Enredado en qué? En una zarza insignificante, sin valor, que no sirve para nada más para ser quemado. Pero estamos ahí pensando que es lo más importante, o obstinados, dándonos la cabeza con eso. Y el Señor nos mira y dice: ¿estás ahora pronto, preparado? No, todavía no, sigo. Pero en algún momento, llega el cansancio, llega la debilidad, llega la fatiga. Y el Señor dice: ¿y ahora? ¿Y ahora puedes pasar, Hassan? Sí, pasa. Calzó como anillo al dedo. ¿Y ahora puede pasar, Hassan? ¿Y ahora? Ya está, Señor. Ya está, Señor. Dice: ahora sí. ¿Qué es lo que hace el Señor como Abraham? Desenrieda nuestros cuernos, nuestra autosuficiencia. ¿Por qué? Porque está rendida. Ahora sí. Sacó el carnero,
lo llevó al altar, carnero rendido, carnero sin fuerzas, una ofrenda rendida absolutamente, una ofrenda perfecta. De igual manera, hermano, hágalo más claro, hazlo más claro, Martín. Muchas veces nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, ser bendición para nuestra familia, ser de ejemplo para otros, porque no somos una ofrenda voluntaria. Somos una ofrenda que se resiste a hacer la voluntad del Señor. No hemos entendido que tenemos que ser sacrificio vivo al Señor y decir: Señor, lo que tú quieres hacer, yo me quiero rendir a eso. Y solamente cuando entendemos esto, qué es lo que significa ser un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, es cuando el Señor dice: ahora sí, yo te puedo desenredar para que hagas mi voluntad, para que cumplas mi propósito. Claro, a diferencia de Jesús y del carnero de Génesis 22, ninguno de nosotros va a ir a morir en lo literal. No vamos a morir por nadie. Pero sí, el Señor tiene muchas almas que quiere salvar, mucho propósito que quieren cumplir nosotros. Pero no puede hacerlo mientras estamos operando en nuestras fuerzas, en nuestra astucia, en nuestra capacidad. Dios necesita y anda buscando vidas rendidas, sacrificios rendidos. Entonces, cuando ya somos débiles, cuando ya estamos débiles, cansados, rendidos, ¿qué dice el Señor? ¿Ya está? ¿Ahora sí puedo cumplir mi propósito contigo? Sí, Señor. ¿Y qué es lo que hace luego que nos debilitó? Unge nuestra debilidad. Salmo 92:10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La palabra mis fuerzas, el original, la palabra querén, ¿sabe lo que significa? Mi cuerno. Tú aumentarás mis cuernos como los del búfalo, porque seré ungido con aceite fresco. ¿Cómo? Él unge mi debilidad. ¿Cómo que unge mi debilidad? Esto es así, hermano, hay un proceso. Es el proceso, y ahí vamos a entender cuando dice la palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un proceso, hay un ciclo. Cuando yo soy débil, entiendo, cuando Dios permite situaciones que me debilitan, cuando Dios permite situaciones que me llevan a la rendición, situaciones límites, cuando yo reconozco mi debilidad, entonces yo doy paso a la rendición. Cuando yo doy paso a la rendición, cuando ya cansado de forcejear, finalmente me rindo y reconozco al Señor en mi vida. ¿Qué es lo que hace el Señor? Toma de su aceite, que es el Espíritu Santo, y unge la misma cabeza donde estaban mis cuernos, por decirlo de alguna manera. Viene la unción, viene la fortaleza. ¿Para qué? Para hacerme fuerte en aquello que yo era débil. Entonces, debilidad me lleva a la rendición. La rendición me lleva a recibir la unción del cielo. Y esa unción que el Señor me da es la que me da nueva fuerza. Pero ya no son mis fuerzas, ya no son mis capacidades, ya no es mi intelecto, ya no es lo que aprendí, ya no es a mi manera, es con sus fuerzas. Por eso Pablo lo entendió muy bien. Me ha dicho: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. ¿Para qué, Señor? Para ungirte en tu debilidad, para que se aumenten tus fuerzas, pero no tus fuerzas, son mis fuerzas en ti. Ahora lo que sos fuerte gracias a mí. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie en esta mañana? Yo no sé si he sido claro o la enredé más que los cuernos del carnero en el zarzal. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos de maneras tan directas, tan maravillosas. Tú eres quien nos da fuerzas como las del búfalo, Señor. Tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor, cuando las reconocemos. Cuando reconocemos, Señor, nuestra autosuficiencia, nuestra rebeldía.
Cuando reconocemos nuestras debilidades, Señor, y dejamos de forcejear en ese zarzal, es cuando en realidad comenzamos a ser poderosos en ti, Señor. Hay muchos aquí en esta mañana que estamos, Señor, con nuestros cuernos enredados, trabados en zarzales. Y necesitamos que tú nos desenriedes, Señor. Pero aún estamos con mucha fuerza, Señor, queriéndolo resolver a nuestra manera. Pero reconocemos, Señor, por lo que tu palabra nos ha dicho, que no debe ser nuestra manera, que debe ser la tuya, Señor. Hay muchos aquí que están cansados, que están fatigados de luchar y de lidiar siempre con lo mismo. Quiero darte un único consejo en esta mañana, antes de estar orando. Ríndete. Ríndete. Esta es una mañana de rendición. El coro que cantaron antes de la Santa Cena y la predicación confirmó la palabra. Esta es una mañana en que el Señor le dice a la iglesia: ustedes son la provisión, mi provisión para el mundo. Ustedes son mi provisión para hacer luz y sal de la tierra. Pero no puedo cumplir mi propósito si no están rendidos. Rendidos a mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios no necesita nuestros logros. Él solo necesita una cosa en esta mañana y siempre: nuestra rendición. Hoy el Espíritu Santo está llamando a la rendición. Una rendición total. Él no busca tu fuerza ni las mías. Él busca tu entrega y la mía. Porque cuando nos debilita nuestras fuerzas en el zarzal de la prueba, es ahí cuando comienza verdaderamente a fluir el poder de Cristo en nosotros. Esta mañana el Espíritu Santo está llamando a gente que quiera rendirse en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Vamos a dar un tiempo para ministrar. Si alguien esta mañana entiende que tiene que ofrecer algo al Señor, rendirse al Señor y quiere pasar aquí delante, puede hacerlo.